amén. Gracias, hermana. Vamos entonces a abrir en el libro de Números, en el capítulo 32, y yo sugiero tener la lectura primera de este capítulo. ¿Les parece? Y luego lo vamos a ir analizando. ¿Mm? Ujú, Entonces voy a leer Números capítulo 32. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra,
pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jotbeja, Bet-Minra y Bet-Aram, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eliale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres, y Sibma. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova, conforme a su nombre. Ahí está la lectura de todo el capítulo 32, con el cual iniciamos este estudio, esta clase. Hermanos, es muy interesante que el Señor en los últimos estudios que hemos tenido, desde el capítulo 28, podemos decir, hasta el 30, ha hablado de lo que Él espera que el Hijo de Dios, el creyente judío, ya desarrolle cuando esté asentado en la tierra de Canaán, porque Dios solamente tiene un solo plan para Israel, que es entregarle la tierra de Canaán en heredad. Esa es la voluntad de Dios que viene desde el pacto abrahámico, o sea, hace más de 500 años de esta fecha atrás. Dios ya ha establecido su voluntad en cuanto a su pueblo, en cuanto a la herencia de su pueblo. Y por eso que en los últimos estudios, los capítulos 28, 29, 30, la ley de los votos, estaba enseñándoles al pueblo, ya dando por hecho que este pueblo un día heredaría la tierra. Y ellos tendrían que tener tal comportamiento en su búsqueda de Dios, en su adoración, en sus compromisos con Dios. Aún es más, previo a entrar a Canaán, Dios ya, además de las victorias sobre el rey de Seón, ya, y de Og, ya de Basán, también él no olvida el pecado enorme que provocó a Israel, la seducción de las mujeres por medio del consejo de los madianitas y de Balaam, lo recuerdan, ¿no es verdad? En Baal Peor, el capítulo 25, el capítulo muy triste, ¿ya? Y por ende Dios quiere entonces hacer juicio hacia esas esos pueblos seductores, esos pueblos que instigaron a Israel
a romper el pacto, a hacerle infiel al Señor y ir tras ya otros dioses, los dioses de esas mujeres que realmente todo su culto era un culto basado en ritos de fertilidad sexuales y con también sacrificio incluso de sus niños a Moloch, por ejemplo, entregándolos a esos dioses. Entonces, esa situación fue tan grave que en el capítulo 31, que fue lo último que vimos, ya Dios entonces ya le solicita a Moisés y al pueblo de Israel que hagan la venganza de Jehová en Madián, según la última frase del versículo 3, capítulo 31, la venganza de Jehová en Madián. Y hemos visto ya que el pueblo lamentablemente no cumple la totalidad del mandato del Señor, sino parcialmente porque dejan mujeres, dejan animales, dejan niños, varones, y Dios de todo eso ya hace Moisés hace una purga en su enojo contra el incumplimiento de Israel, de no exterminar a Madián, que eso es lo que el Señor había demandado, ya designando en este momento a Madián como un anatema, es decir, destinado a destrucción, a aniquilación por su enorme pecado. Entonces solamente recordamos que deja a las niñas vírgenes, porque de esa manera hay una claridad de que no participaron en esas fiestas orgiásticas con los israelitas en Baal Peor, ¿ya? Y nada más que a ellas, ¿ya? Y hay un repartir de botín y vimos cómo aumentaron tremenda las riquezas que van aumentándose a través del botín de esta guerra ganada por Israel, especialmente en ganado. Hay un gran aumento al respecto y cómo se distribuyó este botín tanto en los hombres de guerra como en el campamento, en el pueblo de Israel. Y Dios obviamente ya le asigna al pueblo su ofrenda, la ofrenda que ellos debían dar a Dios. Y es más, dieron más aún de lo que Dios pedía, porque los hombres de guerra, ya al darse cuenta de que ninguno pereció y ver la mano de Dios, misericordia, la soberanía, la fuerza del Señor, entonces todos ellos, ya de su propio botín que les correspondió, entonces apartaron para darle al Señor. Así que un capítulo realmente ya que termina con un acto de fe y de adoración al Señor hermoso. En medio de esa situación, ya en medio de esa situación, de todas esas ordenanzas, vienen dos tribus. Primero viene Rubén. Ya se menciona a Rubén como el primogénito, pero la verdad que pareciera que el instigador de todo este plan de no heredar en Canaán, sino heredar en estas tierras al oriente del Jordán, es principalmente idea de Gad, porque después en todo el capítulo se menciona primero a Gad que a Rubén. Solamente una vez se menciona a Rubén primero, el versículo 32. Ya vienen los hijos de Rubén, esta tribu, y esta otra tribu, los hijos de Gad, ya vienen a Moisés porque obviamente tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y al ver la tierra de Jazer, ¿ya? Y de Galaad, a ellos les pareció que era excelente tierra como para heredar, ¿ya? Para poder tener alimento para sus ganados. Habían ciudades ahí fortificadas, ya era llegar y tomar, por así decir, ¿ya? Y en este contexto se olvidaron que la voluntad del Señor era que todas las tribus de Israel heredaran en la tierra prometida. Esa era la voluntad y el mandato de Dios de antaño.
¿ya? Sin embargo, vinieron y le pidieron esto a Moisés delante del sumo sacerdote en este momento, que es Eleazar, y también delante de los príncipes, los jefes de la familia, ya uno de cada tribu, ya los príncipes de la congregación, y les mencionaron todas estas ciudades que Dios había ya dado, había entregado en las manos de Israel. Ya Dios hirió delante de la congregación de Israel. Interesante que hay un concepto de que las victorias en estas batallas ya no eran solamente por la fuerza del brazo del hombre, sino que es el brazo de Jehová el que ha entregado esta victoria y estas tierras ya a Israel. Y esta tierra es tierra de ganado, dice el versículo 4, y ellos, tus siervos, le dicen a Moisés, tienen ganado. Y la petición en el versículo 5 dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, ¿ya? O sea, vienen con una, a ver, yo diría solapadamente, porque esta es una humildad ya que tiene un interés detrás, es una falsa apariencia y es una forma como también trabaja hoy día el enemigo, ya venir como disfrazado, dice la Biblia, de ángel de luz. Hay un disfraz aquí, si hallamos gracia en tus ojos. Miren qué arrastrados, ya más que humildes son arrastrados. Le piden a Moisés, dese esta tierra a tu siervo en heredad, y la petición es, no nos hagas pasar el Jordán. Wow, ya ellos han tomado la decisión de no hacer la voluntad de Dios, hacer su propia voluntad en base a lo que sus ojos vieron y en base a su propio parecer. Hasta aquí ellos no han visto la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Así que la decisión que están tomando no es muy objetiva, es bastante subjetiva porque no han visto qué es lo que Dios les tiene preparado. Y entonces a veces, hermano, hay una enseñanza, uno puede tomar decisiones en la vida anticipadas, apresuradas, que se distancian de la voluntad de Dios y traen consecuencias, traen consecuencias. ¿Cómo respondió Moisés? Bueno, Moisés les señala acorde a lo que él entiende cuando les dicen no nos hagas pasar el Jordán. Moisés entiende que ellos están dispuestos no solo a heredar al oriente del Jordán, sino a no acompañar, porque no nos hagas cruzar el Jordán, no nos hagas pasar. Ellos pretenden quedarse tranquilamente y heredar ya esta tierra que es tierra de ganado, ¿ya? Por eso es que Moisés los reconviene haciendo esta pregunta: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Les parece justo que ellos vayan a conquistar y a ustedes que realmente Israel les ha conquistado todo lo que están queriendo, ya sin ustedes realmente aportar más lo que fue la porción que correspondía en cuanto al número de guerreros de sus tribus? Entonces, esto Moisés lo toma como un deseo de las tribus de Rubén y de Gad, ya de no apoyar en la batalla en Canaán a las tribus de Israel, siendo que las tribus de Israel sí los apoyaron a ellos en esta conquista ya hecha. Y además Moisés le considera que esto es provocar es provocar un desánimo, ataca contra la voluntad de Dios y llega a producir un contagio o podría llegar a contagiar al resto de las tribus para que realmente todos desertaran de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque un poco de pecado, un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Ya? Entonces Moisés observa esta situación
y les habla: ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel? Hermanos, cuando alguien realmente se desvía de la voluntad de Dios y más bien vive por vista que por fe, esa misma acción induce o puede inducir a otros creyentes a desanimarse, a disminuir su fe, a llevar una vida y un cristianismo más light, más liviano. Hermanos, ¿cuánto de esto quizás no sucede hoy día en la iglesia? De que si no nos comprometemos, no vemos una iglesia comprometida con el Señor y hay un buen número de la congregación que vive una vida cristiana así, más o menos como al filo del reglamento, al filo de lo que es las demandas de Dios, algo sí, algo no, no hay que tomarlo tan a pecho y hay una liviandad, hermano, eso contamina la iglesia. ¿Ya? Y desanima, y el desánimo avanza como un cáncer en cualquier grupo humano, avanza, así como el ánimo es contagioso, el desánimo es súper contagioso. Y eso es la preocupación de Moisés aquí en el versículo 7. ¿Por qué desanimáis al resto de las tribus, a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová, no cumpla, no permitan que Dios cumpla su propósito en ellos. Dios tiene una voluntad, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Pero si tomamos a Dios a la ligera, realmente vamos nosotros a pecar y también podemos inducir a otros que se distancien del Señor. Y luego, hermanos, ya nos muestra por los versículos siguientes, versículo 8 en adelante, cuán grave fue esta petición de las dos tribus, y después se va a agregar también la mitad de Rubén. Parece que el principio, al comienzo en la negociación, entró Rubén y Gad, pero al ver que había una posibilidad, ya por lo menos desanimaron a media tribu más, desanimaron a la mitad de Manasés, que después se suma también a esta petición. ¿Se dan cuenta? O sea que es real que una vida de poco compromiso con el Señor también induce a otros a llevar el mismo estilo de vida. Y Dios quiere compromiso. Y Dios quiere cumplir el propósito que tiene para tu vida, para mi vida. Entonces, no debemos ser movidos de nuestra vocación, de ese propósito de Dios, ya aunque el mundo se venga abajo, hermano, ya aunque tengamos todo tipo de influencia. Esa es la fe que el Señor demanda de sus hijos. Y eso no es de hoy día en la iglesia, esto viene desde tiempos antiquísimos como estos pasajes del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces uno puede ir haciendo esa aplicación. ¿Por qué digo que es tan grave la petición de las dos tribus, ya, y después la media que se incorpora, la de Manasés? ¿Por qué es tan grave? Porque Moisés lo compara esto con lo que sucedió hace 38 años atrás, cuando Dios desde Cades Barnea le dijo: a ver, uno de cada tribu, ya vayan y observen la tierra de Canaán. Y luego vuelvan y nos traen el informe. ¿Qué pasó con 10? 10 dijeron: es imposible, son gigantes, no tuvieron fe, se atemorizaron, y solo dos, Josué y Caleb: no, si nosotros con el Señor los conquistamos, vamos que se puede, solo dos. Hermanos, ¿cuál fue la consecuencia? Estoy hablando de Números capítulo 13, 14, ¿se acuerdan? Y la consecuencia de esa acción de sus padres hace 38 años atrás, le está diciendo Moisés a Rubén y a Gad aquí, la consecuencia fue gravísima. Fue tan grave que Dios determinó que no entráramos a Canaán. Estábamos listos, pero no. Y nos anduvo caminando errante por 38 años más en el desierto, porque emitió un veredicto Dios.
esta generación que salió de Egipto de 20 años arriba, nadie va a entrar a Canaán. Wow. Por eso es que los 38 años, y los 38 años no solamente son porque se le ocurrió que perdieran el tiempo, no, no. Los 38 años es el dictamen de que Dios determinó que nadie de ellos entraría a Canaán 38 años más tarde, hasta que toda esa generación fuera reunida a sus padres. ¿Se acuerdan? Claro que se acuerdan. Eso fue. Y además Dios en esos 38 años a la nueva generación la fue preparando. Eso yo creo que son los dos grandes objetivos. Cumplir la palabra de Dios en juicio y al mismo tiempo capacitar ya en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios, en los preceptos de Dios a la nueva generación que sí va a entrar a Canaán y como vimos hasta los últimos capítulos del libro de Números previo a este 32, Dios está mostrando qué es lo que quiero que ustedes cómo quiero que ustedes vivan, cómo quiero que ustedes adoren, cómo quiero que ustedes se rijan por la palabra de Dios, mi voluntad, dice el Señor. Entonces, hermano, esta petición es tan grave como lo que hicieron esos 10 espías que observaron y desalentaron al pueblo. Tan seria. Así que es grave. Aquí Moisés aquí se vuelve a enfrentar con una rebelión ya minoritaria, pero rebelión al fin y al cabo, con la misma gravedad que hace 38 años, ¿ya? Dice, ya, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron, porque el informe no fue un informe de fe, fue un informe de temor. Y por eso contagiaron a todos los hijos de Israel, los desanimaron para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Detrás siempre está la mano del enemigo, que busca poner tropiezo para que el Hijo de Dios no cumpla la voluntad de Dios, desobedezca. Al diablo lo que le carga es que un hijo se alinee con Dios, que un hijo decida obedecer a Dios y hace todo lo posible por desviarlo de que no cumpla la voluntad de Dios. Y eso es lo que uno ve aquí. ¿Y qué pasó? Les dice Moisés, versículo 10, ¿ya? Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró lo que habíamos dicho. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Se refiere al pacto abrahámico. Ellos ya con el cual yo me comprometí a darles esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, pues muy bien, todos los varones ya de 20 años arriba que salieron de Egipto, yo, dice Dios, decido que no van a entrar porque no fueron perfectos en pos de mí. Se refiere a que no tuvieron fe, no tuvieron fe, se desviaron y se dejaron manejar más por las apariencias, por lo que vieron. Igual como ustedes están viendo aquí que esta es tierra de ganado, ellos vieron gigantes. ¿Mm? Y se gobernaron por vista y no por fe. Igual que lo que están haciendo ustedes, dice Moisés, excepto quién, Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová, que estuvieron alineados con la voluntad de Dios, lo expresaron con firmeza, pero el pueblo decidió más bien escuchar a los 10 espías y por eso es que la ira de Jehová, dice el versículo 13, se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto
hasta que fue acabada toda aquella generación. Y ya hemos visto que Dios cumple su palabra. Hermano, la palabra del Señor está llena de promesa y nosotros nos aferramos a la promesa y sabemos que Dios cumple la promesa. Llamemos promesa, llamémosle bendición. Dios cumple sus bendiciones, pero de la misma manera, nunca olvide que de la misma manera Dios cumple sus maldiciones. ¿Ya? Y lo vamos a ver en Deuteronomio, el capítulo finales de Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones. Y Dios cumple, porque todo lo que sale de la boca de Dios se cumple, se cumple. ¿Ya? Y eso es algo que ellos ya debieron haber entendido. Sin embargo, siguen en pañales, ¿ya? No hay aún desarrollo en su fe, ¿ya? Y toda aquella generación entonces anduvo errante 40 años por el desierto hasta que fue acabada. ¿Ya? Murieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hicieron mal, habían hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros, Rubén y Gad, ustedes han sucedido en lugar de vuestros padres, igual que ellos, prole de hombres pecadores. Ellos pecaron contra Dios, ustedes con esta petición están pecando, ¿ya? Para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel, porque Dios ¿ya? Nos eligió como pueblo, ¿ya? Hizo pacto con nosotros como pueblo. Pero si ustedes se vuelven, le dan vuelta las espaldas al Señor, como hicieron aquellos desde Cades Barnea, ¿ya? Al ir a observar la tierra, Él volverá otra vez a dejaros en el desierto. Dios puede también hacer lo mismo. Decir, ustedes no entran, todo el pueblo no entra y otros 40 años y ustedes no entran, así que van a perecer y nos hace andar otros 40 años. Dios puede, Dios es todopoderoso. Fíjense la gravedad de esta petición, hermanos, si ese es el punto central en este capítulo, ¿ya? Si ustedes le dan vuelta a la espalda al Señor, Él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y no solo a ustedes, sino que destruiréis a todo este pueblo. Hermanos, se contamina todo el pueblo. ¿Es verdad que el pecado es individual? Claro que sí, pero no olvide que somos un cuerpo, la iglesia. Por lo tanto, hay que tener este concepto de que no solamente el pecado afecta individualmente, principalmente, claro, a aquel que lo comete, pero contamina a todo el cuerpo. Y así la iglesia, si está siendo desalentada, contaminada, usted puede pensar que va a avanzar en el reino de Dios. Puede pensar que va a cumplir la voluntad de Dios en estos postreros tiempos. Va a cumplir Dios a través de ese grupo de hermanos que sea ya su voluntad previo a la venida del Señor. Hermano, yo creo que ese es el dolor más grande que uno puede tener en el corazón. Saber que el Señor viene y viene por su iglesia, viene por los suyos. Y saber que el Señor dijo que nos preparáramos para ese encuentro, que tuviéramos fe, pero a ciegas que el Señor viene. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y Dios nos dijo, en estos posteros tiempos en los cuales el Señor está a la puerta, ustedes deben velar, deben estar atentos, deben orar y deben servir en el ministerio que Dios le dé en la iglesia. Evangelismo, misiones, misericordia, escuela bíblica de vacaciones. Hay que servir al Señor. Eso denota que estás en la voluntad de Dios esperando. Ya el profeta Amós dice que preparaos para venir al encuentro de vuestro Dios. El creyente a estas alturas es el que tendría que estar preparándose para ese encuentro con el Señor que está a las puertas.
si uno en lugar de ver a esa iglesia encendida, en ese sentir, la ve tibia, la ve adormecida, le digo que eso personalmente es uno de los dolores grandes que uno puede tener en su corazón si ama al Señor. Hermanos, son muchos los que desaniman. También podemos ser muchos los que animamos, ¿no es verdad? Ese es el desafío de este capítulo, de animar, de enrielarnos en la voluntad de Dios y por ende buscar encender al cuerpo de Cristo. Bueno, son aplicaciones que estoy pensando en voz alta y estoy compartiendo lo que el Señor pone en mi corazón en este momento, hermanos. ¿Ya? Destruiréis a todo este pueblo. Versículo 16, entonces ellos vinieron a Moisés cuando ellos observaron la explicación de Moisés. Y en la explicación de Moisés, yo creo que recién a lo mejor se dieron cuenta de la gravedad de su petición. ¿Se dan cuenta? Quizás antes no, estaban ciegos porque estaban mirando por vista. Vista igual como la vista del brujo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Que no vio al ángel de Jehová, no vio nada. Hasta el burro vio más. ¿Ya? Estaban peor que el burro. Eso pasa. Espiritualmente hablando, eso sucede. Entonces, al ver esa gravedad de la situación, de la petición, entonces ellos hacen una componenda. Vienen a Moisés y le dicen, no, Moisés, si nosotros, mira, vamos a hacer esto. Vamos a edificar acá bajadas para nuestro ganado, ya ciudades para nuestros niños. Bueno, hay muchas ciudades que ya han sido conquistadas. Seguramente les vamos a levantar los muros, la vamos a ambientar para la seguridad de nuestros niños y de nuestras mujeres, ¿ya? Y nosotros, los varones, nos armaremos, iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. O sea, hermanos, trataron de enmendar el rumbo. Siempre es bueno tratar de enmendar el rumbo, pero, hermano, no apuntar al blanco es pecado. No en sintonizarse con la voluntad de Dios es pecado. Por más que tú trates de hacer cualquier arreglín, cualquier componente sobre la marcha. Ellos trataron de hacer eso. Hermano, esto es propio del ser humano, ¿no es verdad? Es muy propio, ¿ya? Así que trataron de arreglarla, decimos, ¿ya? Y nosotros vamos a ir, ¿ya? Y vamos a luchar y nuestros niños quedarán, versículo 17, en ciudades fortificadas a causa de los peligros, los moradores del país. Y no vamos a regresar a nuestras casas hasta que ustedes, las otras 9 tribus y media en este caso, casi 10 tribus, ya posean cada uno su heredad tal como Dios lo había prometido, ¿ya? Vamos a ayudarles, porque no, pero será temporalmente esta ayuda, porque una vez que esto se logre, nosotros no tomaremos heredad con las otras 10 tribus al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto ya tendremos nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Es decir, es una obediencia parcial, es un compromiso parcial y el Señor no tolera las parcialidades. ¿O no dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón, todo tu corazón? Hermano, la vida cristiana a medias, con compromisos a medias, es un engaño a uno mismo y es un engaño en medio de la congregación y es un peligro para toda la congregación. Usted ha visto el compromiso, ¿se acuerda usted del compromiso? El holocausto, ¿ya? Todo quemado en olor grato, la ofrenda, todo lo mejor y lo primero para el Señor. ¿Tiene ese compromiso el creyente que hoy día
alaba en la iglesia tiene ese compromiso. Eso es lo normal para Dios. Menos de eso no está, no está agradando al Señor. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que también en este pasaje yo veo ese compromiso a medias, ¿ya? Que es contrario a la voluntad de Dios. Dios demanda un compromiso completo, porque Él lo dio todo, por ti, todo, ¿ya? Pero ellos al final deciden no, va a ser transitoriamente esta ayuda y luego nosotros nos quedamos acá. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y si todos ustedes pasan armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, hasta que el país sea sojuzgado, es decir, totalmente ya gobernado delante de Jehová, luego volveréis. Y dice, y seréis libres de culpa para con Jehová. Siempre este versículo me causa un problema, porque en base a la componenda que ellos demandan, Moisés entonces se adapta y acepta esa componenda. ¿Y cuál es mi pregunta? ¿Y Dios está de acuerdo? Mira, hermano, esto se ve eh, muchas veces como una excepción que Dios hace. Por ejemplo, usted ve que el Señor en el Sermón del Monte dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mucho de lo oísteis que fue dicho era la voluntad de Dios. Por ejemplo, en establecer el matrimonio para siempre. Pero ustedes, por la dureza de vuestro corazón, hacen este acomodo donde si a la mujer con la que te casaste no es buena para cocinar, entonces tú tienes una razón para darle carta de repudio. Y así había muchos divorcios por tonteras, pero por causa de la dureza del corazón del hombre, ¿ya? Entonces, el Señor Jesús les dice, ya, que no deben repudiar a sus esposas, a no ser por una causa, no porque no sabe planchar o porque no sabe cocinar, por una causa, la causa de infidelidad, del adulterio. ¿Se dan cuenta? Es decir, Dios tiene que de alguna manera, acorde a la dureza del corazón, en alguna medida, ya adaptar. Y Dios es flexible en esos términos, nada más. Y por eso es que aquí yo veo que Moisés les dice que si cumplen con su palabra de ir a luchar y entregar toda, ayudar a la conquista de Canaán para las otras tribus, ya, obviamente seréis libres de culpa para con Jehová. Es un seréis libre de culpa muy liviano, porque de mi punto de vista, ellos siempre fueron culpables, aún cumpliendo, porque lo central que es la voluntad de Dios para ellos, que es Canaán, ellos la rechazaron, rechazaron la promesa de Dios. Y por eso es que ellos cumplieron, sí, cumplieron, fueron, pelearon, ayudaron en la conquista en Canaán y después volvieron al oriente del Jordán. Y por eso es que el mensaje que compartí en la iglesia, yo sigo la historia y yo veo que Dios les juzgó. Es decir, la verdad es que no hacer, no obedecer la voluntad de Dios como Dios manda, siempre te va a dejar en una condición de pecado, por más que tú tengas
alguna componenda. Y tarde o temprano tu pecado te alcanzará. ¿Ok? A los ojos del hombre, a los ojos de Moisés, sin duda ellos cumplieron y por lo tanto ya podrían estar tranquilos. Pero Dios no se olvidó de la desobediencia y yo veo que estas tribus de aquí, si usted lee la historia de las dos tribus, de Rubén, Gad y de Manasés, se fueron para abajo. Yo en el mensaje que compartí, que usted lo puede escuchar, de hecho, creo que se los envié, y también está en el canal YouTube, que es @ un mensaje cristiano. En videos, por ahí usted va a encontrar ahí un título, Crucemos el Jordán. Bueno, eso es el mensaje de acá, ¿ya? Y básicamente eh, yo ahí siguiendo otro estudio, no el que estoy haciendo ahora. Este es un estudio expositivo, versículo a versículo. El mensaje está basado en otro tipo de estudio bíblico, porque la Biblia se puede estudiar de diferentes formas. Ese es un estudio biográfico, donde tú tomas un personaje o tomas dos tribus y ves en la Biblia su historia, desde a partir de un punto ya de origen y hasta un punto donde yo les mostré en Lucas con los gadarenos, es el mismo territorio. Son los hijos y nietos y bisnietos de estas tribus que le dijeron al Señor Jesús, no queremos saber nada de ti. ¿Se da cuenta, hermano? Otra forma de estudio. Por ejemplo, el libro de Génesis, el pastor Enzo tiene un libro de orígenes, pero después tiene la vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de José. Es decir, un estudio biográfico, es otra forma de estudiar la Biblia. Ese mensaje en el fondo, estaba tomado como algo biográfico, porque fueron las primeras tribus caer en la idolatría, levantar un altar extraño, Josué. Fueron las primeras tribus en ser conquistadas. Antes de que cayeran las 10 tribus del norte, ellos fueron los primeros de las 10 tribus del norte. Bajo el imperio asirio, ellos fueron los primeros en caer. ¿Se dan cuenta? O sea que el pecado de esta petición cayó en sus vidas. ¿Ya? Y por eso es que Moisés en el versículo 23 les advierte, si no lo hacéis así, es decir, de ir a ayudar en la conquista, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado alcanzará. Sí, eso sería el colmo de la desobediencia, una desobediencia flagrante que obviamente dejaría a este pueblo ya en un pecado absoluto y por ende el juicio de Dios hubiese caído inmediatamente, seguro que los extermina, seguro. Pero fueron a la conquista y el pecado los acompañó durante toda su historia y van a ir de mal en peor y van a caer. Así que Moisés, lo que aquí vemos es que lo que le interesa es que por último cumplan en algo ya la voluntad del Señor. Quizás es una oportunidad para que al ver la tierra de Canaán que no habían visto, a lo mejor cambian de opinión. Dios da siempre oportunidades. Ellos tuvieron esa oportunidad, pero se quedaron al oriente del Jordán, no en Canaán. Así que Moisés les repite, bueno, edifiquen ciudades aquí, hagan tal como ustedes han propuesto, háganlo igual. Y eso está el versículo 24, ya el versículo 25, ya ellos le dicen entonces, ya tanto Gad como Rubén le dice a Moisés, vamos a hacer como tú lo has mandado, Señor. Nos vamos a asegurar de cumplir. Nuestros niños, nuestras mujeres van a quedar ya acá en las ciudades de Galaad, ¿ya? Y vaya memorizando esos nombres. Galaad, al oriente del Jordán. Vaya memorizando Jazer, al oriente del Jordán. ¿Ya? No, esto es contrario a Canaán. Moab,
al oriente del Jordán, Amón al oriente del Jordán, Edom al oriente del Jordán. Todo esto, Madián, que ya fue derrotado, también al oriente del Jordán. Los amorreos al oriente del Jordán. ¿Quiénes están al occidente del Jordán? Los cananeos, Canaán, solo cananeos, Canaán. Todos los otros están al oriente. ¿Se quedó claro? ¿Y cómo se marca el límite del oriente del Jordán? Por el río Jordán. Bueno, río Jordán. Arriba, usted va a encontrar en el norte el mar de Galilea, lago de Genezaret, el mar de Galilea. Luego, el río Jordán. ¿Y dónde termina el río Jordán? En otro mar, el mar muerto, mar salado. O sea que esos lagos conectados por el río es el límite de Canaán, de la tierra ya de Moab, o de Galaad, o de Jazer, todo lo que le hemos dicho. ¿Está claro eso? Eso geográficamente es lo mínimo que tenemos que reconocer. Y claro, ellos hacen como se comprometen a ir a la conquista, a la ayuda de la conquista de Canaán. Versículo 28, entonces Moisés les encomienda al sacerdote Eleazar y a Josué, el que va a reemplazar a Moisés en la conquista de Canaán, y a los príncipes de los padres de las tribus, a ellos les dice Moisés, si ellos cumplen lo que han dicho, nada más, cumplen lo que han dicho. Gad y Rubén pasan al otro lado de Jordán, nos ayudan en la guerra, versículo 29, léalo usted, ¿ya? Y luego el país es sojuzgado, ¿ya? Entonces les daréis la tierra de Galaad en posesión. Ustedes, ya les dice Moisés, porque yo ya no voy a estar, ya ustedes cumplan con entregarles esta tierra al este, al oriente del Jordán. Pero si no pasaran, si no cumplieran con su palabra, entonces ya las 10 tribus los agarran, ya, y si no quieren ser exterminados por las manos de las 10 tribus, ya, que sería una guerra civil, ya, entonces los agarran y los llevan a Canaán y les dan heredad en Canaán. Eso dice el versículo 30, que es muy interesante. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces ellos van a tener que tener posesión, tomar posesión con ustedes en la tierra de Canaán. ¿Ya? Eh, Dios nunca quiere que su pueblo se divida. Dios quiere evitar conflictos en medio de su pueblo. Aquí pudo haber una guerra civil. Si usted observa, pudo haberlo. ¿Ya? Dios le evita y deja quizás esto como ejemplo para que ojalá nunca haya una guerra civil en medio, nunca haya un conflicto de división en la iglesia. Nunca. No es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Ya? Sin embargo, el pecado provoca divisiones dentro de la iglesia. ¿Cuánta iglesia no se ha dividido? Es el pecado del hombre. No es la voluntad de Dios. Nunca lo olvide. ¿Ya? Y con el tiempo después del reino davídico, reino de Salomón, la gloria que experimentó Israel, ¿qué pasó? Guerra civil y se dividieron. 10 tribus del norte y se fue una con Benjamín al sur, Judá. Y un rey tomó, usurpó el reino y se fue con esas 10 al norte, Jeroboam primero, y el hijo de Salomón solamente se quedó en el sur con Judá, Roboam. O sea, hubo división. ¿Se dan cuenta? Sabed que vuestro pecado se alcanzará. Si dejamos al Señor, tarde o temprano vamos a, a, a sufrir las consecuencias del pecado, como lo hicieron estas tribus. ¿Ya? Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén, versículo 31, dijeron, haremos lo que Jehová ha dicho,
a tus siervos. La verdad es que, como vuelvo a decir, Dios tiene una sola voluntad, un solo plan. Por causa de la dureza de vuestros corazones, permite transitoriamente, ¿ya? ¿Entienden? Que el hombre se proteja, se resguarde, pero no hace la voluntad de Dios. Es lo mismo que, como les decía, que ustedes pueden ver en el Sermón del Monte, donde Dios les explica que por la dureza de vuestro corazón, Dios permitió repudiar a la mujer, pero con una sola causa, no como ustedes que lo han distorsionado. Versículo 32. Entonces nosotros pasaremos armados delante. Bueno, vuelven a repetir exactamente lo que ha sido el compromiso. Así Moisés dio a los hijos de Gad y de Rubén, y aquí se agrega la media tribu de Manasés. ¿Se dan cuenta? Entonces se incorpora Manasés también. Acuérdense que Manasés fue la tribu que más creció en población. Me imagino que también creció en ganado. Y Manasés parece que viendo esta iniciativa de Gad y de Rubén, se desanimó, se desalentó, le faltó la fe, no le importó obedecer la voluntad de Dios, que es Canaán, y también ya a la colita al final se mete en esta negociación deseando establecerse al oriente del Jordán, la media tribu de Manasés. ¿Ya? Y denle a esta tribu de Manasés el reino de Seón, rey amorreo, ven, al oriente, el reino de Og, rey de Basán, al oriente del Jordán. Denle esa tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor, ¿ya? Así que a Manasés también le va a caer una herencia al este del Jordán. Y luego, una vez establecido, Gad, ya edificaron Dibón, Atarot, Aurel, o sea, varias de estas ciudades al oriente del Jordán fueron entonces reedificadas, diría yo. ¿Ya? Algunas a lo mejor originalmente partieron de la nada, pero otras seguramente que fueron conquistadas. ¿Se acuerdan cómo conquistaban las ciudades? Quemándolas. Entonces, a lo mejor de esas ruinas las recompusieron, es lo más probable, ya para que usted lo entienda. Ciudades, versículo 86, termina diciendo ciudades fortificadas, hicieron también majadas para las ovejas. Y los de Rubén también hacen lo mismo, pues una vez asentados, empiezan a edificar algunas otras ciudades, a recomponer algunas que fueron conquistadas, sin duda, ¿ya? Y le van poniendo nombre a las ciudades que edificaron. Y esto también hace que los nombres van cambiando. Por eso que en el capítulo 33, cuando se mencionan muchos pueblos ya en la trayectoria del pueblo de Israel, ya desde la salida de Egipto, hay muchos nombres que ya han sido cambiados. Y por eso es que el pastor Enzo en su libro define que tengamos claro ese concepto de que los nombres han cambiado, pueden cambiar. Así que no hay que buscar una exactitud en cada uno de los nombres porque ya al cabo de un tiempo muchos de estos nombres fueron cambiados por otros, ¿ya? Así que ellos, ¿ya? Como dice ahí, ¿ya? Eh, le cambiaron y pusieron nombre a las ciudades que edificaron. Y luego de la media tribu de Manasés que se queda al oriente, hay un personaje importante, su nombre es Maquir, se menciona a Maquir, hijo de Manasés, ¿ya? Ellos entonces se quedan principalmente con la tierra de Galaad, una buena extensión de territorio al este del Jordán, Galaad, y la tomaron y echaron al amorreo
que estaba con ella. Nuevamente, al hablar del amorreo, seguramente esta tribu de Manasés fue una de las tribus también con Rubén y Gad principales en la victoria que Dios les dio sobre Seón, rey de Basán, perdón, Seón, rey amorreo, y Og, rey de Basán. Entonces, seguramente en las conversaciones accedieron a que Manasés y su príncipe, en este caso Maquir, en este momento, se quedara con gran parte del territorio de Galaad, ¿ya? Y Moisés dio Galaad, versículo 40, a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella, en Galaad. Pero habían otros hijos de Manasés que también se quedaron al oriente del Jordán, no solo Maquir, sino Jair, ¿ya? Y que puso a varias de sus aldeas, Jabot Jair, las aldeas de Jair. Van poniendo su nombre, le van cambiando el nombre y van poniendo en algo su nombre. Ahí se ve también el orgullo de estos hombres, donde en lugar de darle la gloria a Dios, ellos ponen su nombre. Ya, interesante, hermano. Ya nos habla de que realmente ellos se alejan del Señor y en lugar de darle honra y gloria al Señor, buscan el día de mañana su propia gloria. Eso es poner su nombre. Y Nova, lo mismo, el otro hijo de Manasés, llamado Nova, fue y tomó Kená y sus aldeas y lo llamó por su nombre, Nova, conforme a su nombre. Y ese es el capítulo 32, ¿ya? Bien, me detengo aquí y usted si gusta puede abrir sus micrófonos y quizás dar algún comentario de lo que hasta aquí hemos estado observando. También en el libro, esta porción de estudio está en el libro de la página 255, de la página 255 a la 260, ¿ya? Toda esa es la porción del libro. No sé si hay algo que usted desee añadir. ¿Estamos Ah, bien sí, para hermano continuar? Carlos, solamente un pequeño comentario. Sí, En el inicio del capítulo 32, donde ellos deciden separarse, y es que muchas veces no estamos preparados para tantas bendiciones que Dios nos da, porque al ellos tener tanto ganado, eso fue motivo de ellos, para ellos de separarse. O sea, Dios lo bendijo y esa bendición fue también el pecado para desobedecer, porque, o sea, y lo digo porque pasa mucho, que la gente cuando Dios lo bendice, pues no va a la iglesia porque ya no me da tiempo, porque tengo que coger tiempo para mí y esas cosas, y se aplica mucho a la vida de uno, de que también la lujuria de los ojos, de que ellos vieron que toda esta tierra ya estaba conquistada y ya ellos podían quedarse asentados en ese sitio y buena. desobedecer la palabra de Dios, porque el, Amén. la meta no era quedarse de este lado, sino cruzar el Jordán y irse Así a la es. tierra de Canaán, pero ellos Muy decidieron buena, quedarse ahí. muy buena Sí, aplicación y gracias, hermana Cristina. Sí, la hermana Cristina ha tocado un tema que hay que tener cuidado hoy día, ¿ya? Es el tema justamente de la prosperidad material. Dios quiere una prosperidad integral, donde lo primero es la prosperidad espiritual, lo otro viene por añadidura. Pero cuando se alteran las prioridades, porque el ganado es más importante que Dios, el ganado es más importante, y yo altero las propiedades porque, no, sin darme cuenta que es la bendición de Dios. Puede ser el dinero, riqueza, poder, ascensos que te pueden marear como ellos y te confundes. Y eso puede pasar y pasa también en la iglesia. Por eso es que es difícil manejar, eh, digamos, las riquezas, ¿ya?
el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero eh, es el mal de todas las cosas, ¿ya? Entonces, Sí, esto sigue siendo, así que es muy atingente la aplicación que vio mi hermana ahí, ya debemos ser humildes, sobre todo, más humildes, cuando el Señor más nos bendice materialmente, porque es de Él, no es mío. Ya no nos mareemos con eso. Muy bien, porque se alteran las prioridades y empiezo a preocupar más del auto, de la casa, del negocio, del ganado, lo que sea, y no de Dios. Cuidado, buscad primeramente, prioridades claritas, el Señor primero. Las demás cosas el Señor las da por añadidura. Y estar contento cualquiera sea, dice Pablo, mi situación. En la abundancia, no se me suben los humos a la cabeza, en la abundancia. O en la escasez. Gracias, Señor, porque no me falta, aunque sea el techo, el pan, lo que sea. Cualquiera sea mi situación, sé estar contento. Hermano, eso es importante. Eso marca una dependencia de vida entregada a las manos del Señor. ¿Ya? Lo otro es una independencia, una soberbia, una altanería, una ceguera, una alteración de prioridades y todo eso. ¿A dónde me va a llevar? Me va a llevar a salir fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano. Gracias, hermanita Cristina. Muy bueno el comentario. Bueno, sigamos. Vamos con el capítulo 33. ¿Ya? Importante este capítulo también, hermano, el capítulo 33. Ya, aquí en este capítulo hay hay un compendio histórico, ¿ya? De lo que fue la trayectoria en la historia real de Israel desde su salida de Egipto hasta el Jordán, hasta el borde para entrar a Canaán. Está claro, ¿no es verdad? Vamos con el 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto. Así que un capítulo histórico. Yo sé que es pesado el capítulo porque tiene muchos nombres y nombres más encima que fueron desapareciendo en el tiempo. Entonces tenemos algunos de estos todavía ahí estables. Pero ¿por qué Dios antes de que entren a Canaán pone esto? No lo puso para los que no entraron, esos ya murieron en el desierto, los pone para la nueva generación como un memorial, ¿ah? Como algo para que ellos se acuerden de que es Dios el que los redimió de Egipto con brazo poderoso. Es Dios el que hizo milagros. Es Dios que en medio de ese desierto los protegió, les proveyó, les ha bendecido. Son ellos los que se han distanciado y han sido infieles con el Señor, pero Dios, aunque tú has sido infiel, ha permanecido fiel. Conoce a tu Dios a través de tu historia. Israel conoce al Dios todopoderoso, al Dios misericordioso, al Dios soberano. Por eso es que Dios deja, antes de que entren a Canaán, a esta generación le deja esta enseñanza. ¿Está claro, no es verdad? Muy bien. Entonces aquí se describe la jornada de los hijos de Israel que salen de Egipto bajo el mando de Moisés y de Aarón. ¿Ven? Aarón estaba ahí saliendo de Egipto con vida, pero Aarón ya falleció, ya en el Monte Or, aquí, ya fallecido, ya está Eleazar reemplazándole su hijo. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Así que este capítulo fue ordenado por Jehová, porque Dios tiene un propósito con él para todo este contingente nuevo, esta nueva generación que va a entrar a Canaán. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Entonces, más importante es
cómo Dios los va guiando y los va sacando y van yendo. Esa es la idea. No tanto es el asentamiento, sin embargo, obviamente que se mencionan las ciudades donde ellos acamparon, pero para Dios más interesante es el movimiento, porque en el movimiento el Señor fue guiándoles, protegiéndoles. Esa es la enseñanza, ¿ya? Ellos salieron de Ramesés, o Ramsés, que es el nombre dado por el faraón Ramsés, que nosotros tenemos a uno aquí en el grupo, ¿ya? Salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. Ya sabemos, ya que el día 14 fue Pascua en Nisan, Pascua, el cordero pascual, la sangre en los dinteles, lo asaron y lo comieron con hierbas amargas esa noche, porque al siguiente día salieron, el día 15 de Nisan, salieron. ¿Está claro? Ahora interesante, porque luego de la Pascua, Dios estableció la segunda fiesta. La primera, la Pascua, el 14, pero el 15 comenzaba la segunda fiesta, históricamente en el pueblo de Israel, ya la fiesta de panes sin levadura. Y es interesante que en esta fiesta que parte el 15, la fiesta de panes sin levadura, ya el primer día de la fiesta era Santa Convocación, era un Shabbat, ya con doble porción de ofrenda, ya lo hemos visto esto, ya. ¿Y por qué? Porque esa santa convocación también era importante recalcar históricamente en el pueblo y en esos niños sobre todo, que este es el día que celebramos en que salimos de Egipto, el día 15. El primer día de fiesta de panes sin levadura, santa convocación, como el último día de panes sin levadura, también es santa convocación el día séptimo. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Muy bien. Entonces ya sabemos cuándo salieron, el 15. Ya el segundo día, al día siguiente de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, no de ellos, mano poderosa del Señor, y a presencia y vista de todos los egipcios, mientras ellos enterraban a sus muertos, ya a los primogénitos que Jehová había herido de muerte, ya a todo primogénito, ahí, ¿cómo salía Israel? Salía en victoria y aún en victoria con botín. ¿Por qué? Porque salió con muchas joyas y mucho oro, plata, que fue entregado por las mismas israelíes, por las mismas egipcias y egipcios al pueblo de Israel con tal de que se fueran, porque el juicio de Dios fue portentoso y no solamente sobre Egipto, sobre Faraón, sobre los primogénitos, sino sobre los dioses de Egipto. Y aquí Dios está manifestando, hay un único Dios verdadero. Todo lo demás no son dioses, son ídolos falsos que no pueden hacer absolutamente nada. El único que tiene todo poder, el único que tiene el control, la soberanía en la historia del hombre es Jehová. Él estableció juicio contra todos los dioses de Egipto, el versículo 4. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Y aquí entonces empiezan a aparecer algunas ciudades. Verdaderamente, una de las primeras ciudades de Ramsés, acuérdense que la gran población israelita en Egipto estaba en Gosén. Así que de Gosén muchos tuvieron que sumarse a los que estaban en Ramesés y empezaron el viaje hacia el Mar Rojo, ¿ya? Y acamparon en Sucot. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Y ahí hay un mapa en la página 261 que yo les dije que ustedes tienen que observar. Yo encontré un mapa en una de mis Biblias
ya de estudio y también se lo mandé a colores. Es esta Biblia y es este mapa ya que les envié, así que lo pueden ver ahí en la página del chat. ¿Ya? Lo interesante es que el pueblo sale de Egipto en dirección del Mar Rojo, a cruzar el Mar Rojo, y por lo menos aquí en la primera instancia se ve que acampan en Sucot primero y después en Etam, ¿ya? Si uno observa, Etam está más al interior, por lo tanto, por eso es que se acerca hacia el desierto de Sur, ¿ya? Etam, lo mismo que Migdol, ¿ya? Eh, Así que eso es históricamente las primeras paradas. Y volvieron sobre Pijajirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. De ahí usted en el mapa tiene a Migdol, tiene a Etam, tiene a Migdol, ¿ya? Y salieron de Pijajirot, que sería toda esa región, ¿ya? Donde se menciona principalmente como sitio de acampar, Migdol. Pasaron en medio del mar al desierto, cruzan el mar, ya rojo, ya al desierto, ya anduvieron y después entonces van 3 días de camino por el desierto de Tam, que es el desierto ahí de sur hacia el desierto de Param, ya hacia abajo, hacia el sur. Y acamparon en Mara. En Mara uno ve en Éxodo que ahí el pueblo se queja porque las aguas son amargas y Dios hace el milagro de ya transformarla en agua potable, podemos decir, en agua dulce, ya para beber en Mara. Pero ya entonces vemos que el pueblo, en lugar de dirigirse por un camino bordeando el mar Mediterráneo hacia Canaán, Dios los va a encaminar hacia el sur, porque el propósito del Señor, en el fondo, es darle una enseñanza central en el monte Sinaí, y el monte Sinaí está en el extremo sur, usted lo ve. Entonces van descendiendo hacia el sur, Mara, Elim, Dofka, ahí se ve, se pone con signo de interrogación si más o menos en ese sector estaban, porque no hay una seguridad por los cambios de nombres en la historia, ¿ya? Y van a llegar al desierto de Sinaí, ahí va a estar Param, ahí va a estar Aluz también, ahí cerca de Param, cerca de Refidim, va a estar Aluz, que también se menciona en el pasaje, y por último sabemos que en Refidim hubo también una confrontación, el pueblo se queja acerca de que no tienen agua y ahí entonces el Señor ya brota agua de la peña de Horeb en Refidim, ¿ok? ¿Ya? Y en el monte Sinaí sabemos que Dios desciende al monte, ahí entonces Dios da la ley, los 10 mandamientos, ahí en el monte Sinaí les da el diseño del tabernáculo a construir, ¿ya? Y en el monte Sinaí, bueno, por supuesto, Dios desciende con truenos, con terremotos, con sonar de bocina, con una voz estruendosa. Solo Moisés podía subir y subió 40 días. Ya en la bajada ahí, ya también se produce en las faldas del Sinaí este primer gran pecado de Israel, que es el becerro de oro. Ahí podemos ver que el pacto casi es quebrado por Israel y casi Israel sufre las consecuencias de aniquilación, si no es por la intercesión de Moisés y vuelven a reactivar ese pacto. Todo eso, ¿ya? También podemos decir que ustedes van a ver en Éxodo de Mara las aguas amargas, vinieron a Elim, y Elim fue un oasis. Después
de esos 3 días de camino y del desierto y de las aguas amargas, Elim fue un oasis, porque en Elim es donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, un oasis, y ahí Dios, entonces fíjense cómo los va a bendecir, a cubrir con agua y con sombra, con un verdadero oasis en medio del desierto. Y salieron de Lim y acamparon junto al Mar Rojo y van bajando ahí. Seguramente ya van a acercarse a Dofca y acampan en el desierto de Sin. Mucho de su jornada se fueron en el desierto de Sin, ya todo ese sector. Y dice que acamparon en Dofca y de Dofca acamparon en Aluz. Aluz debe estar muy cerca de Param, debe estar cerca de Refidim, ya yo le puse ahí, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, donde en Refidim, ya, y el Señor entonces les dio agua. Y este es como uno de los primeros altercados fuertes, ya, que de rebeldía del pueblo hacia Moisés y hacia Dios, por supuesto. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí, a la falda del Sinaí, ya, y ahí está como central el monte Sinaí, ¿ya? Ahora, esto no es un viaje rápido, ¿ya? Para llegar a Sinaí se demoraron 3 meses. Para llegar a Mara creo que son 3 días, ¿ya? Pero después son 3 meses. Entonces, pasan tiempo, semanas, no solamente un día y al otro parten en la caminata. No, no, se quedan algunas semanas, ya se quedan ahí. Y luego vamos a ver que más adelante también las estaciones que se mencionan aquí de campamento no son cortas, muchas de ellas quizás fueron meses y meses, semanas, meses, quizás en alguna de ellas se quedaron un año o más, ¿ya? Pero eso es ya después de Cades Barnea, donde el Señor los hace sumar 38 años más, porque en Monte Sinaí, ahí se quedaron 2 años, 2 años. Ahí en el monte Sinaí, Moisés va escribiendo Génesis, va escribiendo Éxodo, ya va escribiendo Levítico y luego sigue en el trayecto, sigue escribiendo números. ¿Mm? Entonces, ahí ustedes van viendo. Del desierto de Sinaí acamparon en Kibrot Jataba. Y luego aparecen una serie de ciudades, Kibrot Jataba, después Acerot, ¿ya? Y ahí ustedes ven que del monte Sinaí, entonces, que es el extremo más sur de la península de Sinaí, donde llega el pueblo y donde incluso está 2 años y llega al monte Sinaí después de 3 meses, entonces empieza a subir, ¿ya? Hacia el al noreste, empieza a subir el pueblo, ¿ya? Y ahí está Kiriat Jataba, y ahí está Acerot, ¿ya? Y va subiendo a Ritma, a Brona, ¿ya? Y llega a Esión Geber. Esión Geber es una estación importante, Esión Geber. Incluso es factible que, si no de Esión Geber, de Ritma, eh, Moisés haya solicitado eh, a los 12 espías a ir ya a Cades Barnea, más al norte, ya, y de ahí más o menos observar eh, la tierra de Canaán, expiar la tierra de Canaán y regresar ahí a Cades Barnea. Bueno, vaya viéndolo en el mapa. Salieron a Cerot y acamparon en Ritma. Muchos dicen que de Ritma es donde partieron los 12 espías. Podría ser, o podría ser de Esión Geber, ¿ya?
acamparon en Rimón Pérez, después de Rimón Pérez acamparon en Libna, y ahí ya uno se pierde en un sector porque ya estos nombres de estas ciudades no las encuentra. Igual Risa, Celata, Celata dice Sefer, el monte de Sefer, acamparon en Arada, en Macelot, en Tajat, en Tajat, Atara, de Tara Mitka, de Mitka Asmona, creo que por ahí está Asmona. Ya acamparon en Moserot, en Benejacán, en el monte Gigat, Jotbata, de Jotbata a Brona. Abrona está ya cerca del punto que yo pongo como algo importante, Esión Geber, ¿ya? Y acamparon en Esión Geber, ¿ya? Eh, Ahora, ¿por qué es importante? Porque de aquí el pueblo subió a Cades Barnea. De Cades Barnea fracasa con el informe de los espías, ¿ya? Y el pueblo de Cades Barnea va a seguir a, en una curva y vuelve a descender, porque Cades Barnea está más al norte, cerca del desierto de Sin, ya por ahí va a estar Obot también, y va a descender y va a pasar por Punón, Timna, y va a llegar a Esión Geber, nuevamente a Esión Geber. ¿Y por qué es importante entonces Esión Geber de mi punto de vista? ¿Ya? Porque con el fracaso de Cades Barnea, el pueblo podría haber seguido hacia el norte y llega a Canaán. Si usted traza una línea de Cades Barnea y hacia arriba del mapa, usted ve la palabra Canaán, ¿ya? Y ahí usted ve a Arad. Hay un rey cananeo, el rey de Arad, es cananeo, ya está en Canaán. Arad, Orma, ya está en Canaán. Hebrón, Jerusalén, Jericó, allá al norte, Jericó. Todo eso es tierra de Canaán. Y ellos que están ahí en Cades Barnea pudieron entrar a Canaán, pero por el informe negativo, en lugar de seguir hacia el norte, ellos entonces hacen una curva, van por el desierto de Sin, pasan por Obot, pasan ahí hay un nombre ahí, Salmona, pasan por Punón y vuelven a Esión Geber. ¿Cuánto tiempo esto? Años. Aquí comienza de Cades Barnea una trayectoria por otros 38 años. Ellos pudieron entrar a Canaán, se dieron la vuelta, pasaron años en el desierto de Sin, en estos pueblos, en el Monte Or, ahí está el Monte Or. ¿Ahí quién murió en el Monte Or? Aarón, allá arriba, en el Monte Or, muere Aarón. Fíjense. Y luego de Sion Geber, cuando quizás están ahí por Salmona, ellos entonces quisieron entrar a la tierra de Edom. Ahí está Edom, al oriente del Jordán. Edom. ¿Y qué pasó con los edomitas, que eran sus hermanos, sus primos? No les permitieron. Entonces, por esta razón, ellos, en lugar de ir hacia Moab, ya que no fueron a Canaán desde más o menos Salmona, del desierto de Sin, ellos pudieron cruzar por Edom hacia Moab. Pero como el rey de Edom no les permitió entrar en su territorio, entonces ellos tuvieron que bajar a Punón. ¿Lo ven? Punón. Y llegar nuevamente a Esión Geber. Todo esto va sumando, todo esto está dentro de los 38 años. Y de Esión Geber bordearon la frontera de Edom. Por eso es que ahí yo le hice un dibujo
en el mapa con mi lápiz azul, le hice un dibujo por la frontera de Edom y subieron por la frontera de Edom. Seguramente pasaron por Petra. Yo creo que en esa época no sé, a lo mejor no se llamaba Petra. Ese territorio hoy día es el territorio de Jordania. Jordania. Usted tiene ahí en Esión Geber, ¿ya? Ahí usted encuentra una ciudad turística al lado de Israel, se llama Eilat, que ahí dice Elot, Eilat, en Esión Geber. Y a la otra riviera de Eilat, que está en Jerusalén, hoy día está Acaba, Acaba, que lleva el nombre del Golfo de Acaba. Vea que ahí hay una entrada de agua, el Golfo de Acaba, ¿ya? Ahí estaba Madián, todo ese territorio donde está al oriente del Golfo de Acaba y Acaba y Petra, todo eso es Jordania hoy día. La capital de Jordania es Amán. Se lo digo porque yo anduve por ese territorio y también fui a Petra, una de las 7 maravillas del mundo, Petra. Petra, tierra de los edomitas, que Dios había profetizado. Era un pasadizo comercial por el lado oriental. Todas las caravanas pasaban por Petras, para arriba o para abajo, para el norte o para el sur. Así que fue una ciudad tremendamente comercial y próspera. Pero Dios profetizó contra ella y se convirtió en una ciudad de piedra. Petra, una ciudad excavada en la roca, que es una maravilla del mundo, es espectacular. Petra está en Jordania hoy día. Bueno, ellos subieron por la frontera de Edom, no entraron a territorio de Edom, ¿ya? Y al subir, por supuesto, pasaron por Kibet, Peinat, algo así, y ahí entonces entran a Moab, es decir, desde el sur del Mar Muerto, allá está el Mar Muerto, al oeste del Mar Muerto está Canaán, al este del Mar Muerto está Moab, y suben a Amón. Pero todo esto son 38 años, hermano. Entonces, se asentaron muchos años, no sé, no lo dice, en muchas de estas estaciones, de estas acampadas en Arnón. Dice que llegan a Dibón Gad, ahí está en el norte, Dibón Gad, al oriente del Mar Muerto. Ya al subir van a estar en el territorio de los amonitas, moabitas, amonitas, edomitas, fíjense, al oriente del Jordán, enemigos del Señor. Por eso es que, ¿cómo quedarse ahí? Había que ir a Canaán, ¿ya? Y llegaron a Esbón, allá arriba. Pero en Esbón ya están en los llanos de Moab frente a Jericó. ¿Qué los separa de Jericó? El río Jordán. Aquí vemos la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto, en el dibujo. Y no alcanza a salir hacia arriba, porque si usted siguiera hacia arriba, que no está el dibujo, pero si usted dibujara el río Jordán hacia arriba, tendría que arriba hacer un lago, el lago de Galilea, ya arriba, al norte de Canaán, al norte de Jerusalén. Allá estaría Nazaret. Aquí no está en este dibujo, Nazaret. Eso está al norte. ¿Se entiende? Un poquito. Bueno, es necesario tener algún concepto geográfico, histórico. Eso es lo importante. ¿Ya? Dice que salieron de Cades, acamparon en el monte de Or. Ahí en el monte de Or, que es en la extremidad del país de Edom, donde no pudieron entrar a Edom y tuvieron que bordearlo. Ahí dice que subió el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho de Jehová y allí murió Aarón en el monte Or. ¿A
cuánto tiempo de Egipto, de la salida de Egipto? A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermano? 40 años. Y ahí en el monte Or da un informe cronológico, este versículo 38, muere Aarón, ya en el mes quinto, el primer día del mes quinto. El mes quinto, ¿cuál es el mes quinto? El primero es Nisan, el segundo es Iyar, el tercero es Sivan, ¿ya? El mes quinto se llama Ab, A B corta, Ab. En el mes quinto, en el mes de Ab, ¿ya? Es que muere Aarón en el monte Or. ¿A qué edad? A la edad de 123 años, cuando murió en el monte de Or, versículo 39. Y el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, y ahí usted puede ver Arad, allá, al oeste, occidente del Mar Muerto, ahí está Arad, ¿ya? Ahí había un rey, cananeo, el rey de Arad, que oyó que habían venido los hijos de Israel, ¿ya? Y recuerdo que ahí hubo una guerra, ¿ya? Así que todo eso usted lo ve en el libro de Números. Pero la trayectoria es que ellos siguieron, salieron del monte de Or, le hicieron el luto y la sepultura de Aarón. Acuérdense que ahí se vistió a Eleazar y Moisés bajó del monte de Or sin Aarón, porque Aarón se queda en el monte de Or, pero con todas las vestimentas de sumo sacerdote en la persona de Eleazar. Y acamparon en Salmona y salieron de Salmona y acamparon en Punón. Ahí está, van bajando. Salieron de Punón, acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Ya van subiendo hacia Ije-Abarim, hacia Moab. Y salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Y Dibón-Gad ya está bien al norte, por el oriente del Jordán, por el oriente del Mar Muerto. Ahí está Dibón Gad. De Dibón Gad salen y acampan en Almón Diblataim. Ese no está, no sé si habrán cambiado nombre, será Esbón, no lo puedo decir. Acamparon en los montes de Abarim. Esa es como una cordillera que hay ya al oriente del Mar Muerto, la cordillera de Abarim. Y uno de los montes de esa cordillera de Abarim es el monte Nebo. Nebo. ¿Qué pasó ahí? Que Dios hizo subir a Moisés en esos campos de Moab, en el monte Nebo, junto al Jordán, frente a Jericó, y de ahí permitió Dios que Moisés observara, solamente observara la tierra de Canaán, porque por su pecado ya de no santificar al Señor, Moisés tampoco entró a la tierra prometida, Canaán. ¿Ya? Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim, en los campos de Moab. Ese es el sector donde en general se quedaron previo a cruzar el Jordán, previo a cruzar el Jordán. Bueno, hay que seguir el mapa, hay que, obviamente, señalar algunas de las ciudades se pueden destacar y otras, como decía, no podemos identificarlas porque hubo en la historia cambio en los nombres. ¿Ya? Y lo último para terminar el capítulo, 5 minutos, no más, ya versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, sin todavía cruzar a Canaán. Lo último prácticamente que el Señor le va a decir a Moisés
es que le diga Moisés al pueblo, a los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, porque están a punto de pasar el Jordán. Y aquí Moisés ya va a morir. Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, ¿qué fue lo que Dios ordenó al pueblo? Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, o sea, a todos los cananeos, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Hay que destruir completamente a todos los moradores de Canaán y a toda su religiosidad, sean ya ídolos de piedra, imágenes de fundición y los lugares altos. En los lugares altos estaba la diosa Astoret normalmente, es decir, una diosa de madera, ¿ya? Y en bajo árboles frondosos, en lugares altos, es donde se hacía culto a la fertilidad en los cananeos, ¿ya? Con verdaderas fiestas orgiásticas. Entonces había que eliminar todo eso. Dios pidió limpieza total. Y echaréis a los moradores de la tierra, ya los echan, ellos no pueden quedar en la tierra de Canaán porque es tierra que Dios ha dado a Israel y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Dios tiene la bendición en Canaán, pero la condición para disfrutar esta bendición es que deben echar a los cananeos y toda su religiosidad. Y heredaréis la tierra por sorteo, ¿ya? La tierra, en cuanto a extensión, era acorde al número de población de cada tribu, ¿se acuerdan? La que tenía más población, más extensión. La que tenía menos población, un territorio más pequeño. Pero ya el sector donde iban a quedar las 10 tribus en este caso, porque hay dos y media se quedaron al oriente del Jordán, las 10 tribus, iba a ser el lugar, iba a ser determinado por suerte, ¿ya? Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos territorio por herencia, pero el lugar se iba a determinar por suerte, el Urim y Tumim. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Pero termina el capítulo con una advertencia solemne. Y si ustedes no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis, cananeos que dejareis con vida, y los dejareis en su práctica religiosa, esos cananeos que los dejareis de ellos, ya serán por aguijones en vuestros ojos. Ellos se convertirán en sus acérrimos enemigos para desviarlos de la voluntad de Dios, para que ustedes se desvíen de la obediencia al Señor y para que ustedes entonces se transformen en pueblos idólatras, infieles, dejando a su Dios que los sacó de tierra de Egipto y van a terminar adorando a sus dioses. Dios les advirtió esto en el versículo 55, y si no echareis, si ustedes no me hacen caso y no echan a todos los moradores del país de delante de vosotros en la tierra de Canaán, sino limpian la tierra, porque la tierra está contaminada con la religión de estos pueblos, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, se transformarán en sus peores enemigos. Y les afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis, y serán un dolor de cabeza ya por el resto de la historia de sus vidas en la tierra prometida.
Además, van a provocar a ira a Jehová de tal manera que así como ellos contaminaron la tierra, ya hay que purgarla, hay que limpiarla, ustedes también van a contaminar esta tierra que yo les doy y yo tengo que santificarla, limpiarla, purificarla. Por lo tanto, yo en el futuro, si ustedes no me obedecen esta advertencia y mandato, yo haré a vosotros como yo pensé hacerlos a ellos. Es decir, yo tendría que sacarlos de la tierra de Canaán, que el pueblo falló en su historia y Dios los sacó de la tierra al exilio. Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Y esa es parte de la historia. Así que, hermano, la advertencia que Dios dio, lamentablemente el pueblo no la cumplió y pagó serias consecuencias. Dios hizo lo mismo que hizo con los cananeos, de sacarlos de la tierra de Canaán. Dios hizo que esta nación de Israel que heredó Canaán, algún día futuro saliera de la tierra de Canaán al exilio. Así que no obedecer al Señor tarde o temprano trae consecuencias serias. Lo importante es que Dios es claro. Lo importante es que Dios advierte. Lo importante es que Dios cumple toda su palabra, cumple sus bendiciones, pero también cumple sus advertencias y cumple sus maldiciones. Amén. Amén. Yo creo que hasta ahí vamos a quedar por la hora, ya sí, estamos pasaditos un poco, así que cerramos la clase. El resto, usted tiene el comentario del libro, que está estupendo, ya los segmentos, está en la página 261, arriba, los 4 segmentos ya del viaje, ya de Gosén al Mar Rojo, del Mar Rojo al Monte Sinaí, del Monte Sinaí a Cades Barnea, de Cades Barnea a Moab, esos 4 grandes segmentos de este viaje del capítulo 33. Hermanos, también usted lo puede ver en la página 19, póngale ahí página 19 del libro para que vea ese esquema de la página 19. Tiene el mapa también, tiene preguntas que tenía que contestar. ¿Ya? También hay en el libro un lindo ordenamiento de seis columnas con siete ciudades en la parada de acampamiento de Israel. Total, 42 localidades. No podemos descubrir las 42 localidades porque han cambiado los nombres, ¿ya? Pero la palabra del Señor sin duda se cumple. Eso está en la página 264, 265, ¿ya? Y bueno, puede seguir leyendo todo hasta, como les dije, hasta la página 266. Incluso ya avanzamos con la primera demanda de exterminar a los cananeos y su religión en el capítulo 33 completo. Así que ahí quedamos y vamos a seguir con el capítulo 34, 35 y 36. Es factible que en la próxima clase terminemos el libro de Números o si nos queda un capítulo lo dejaremos ya para una última clase, pero ya estamos llegando al final. Así que mi solicitud es que por favor usted haga con toda conciencia las lecciones del libro que hemos compartido hoy día como complemento en la exposición ya de la escritura. Amén. Bien, hermano. Abra sus micrófonos, ya vamos a concluir con oración, pero solamente doy unos 2 minutos si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario o qué fue lo que le llamó la atención, qué enseñanza le dejó estos capítulos.
¿Hay algo? No. Quedó todo tan claro que no hay ni una pregunta. Está muy bien. Mm. Creo yo que está muy bien, hermano. Está por lo menos ese último capítulo de toda esa parada y mirando que en tan poco espacio, por ejemplo, de distancia, se pasaron ellos 38 años, ¿verdad? Así es, sí, Y yo digo, así hasta es. que no se terminara esa generación que había Un pecado. recorrido que se pudo haber sido, que hubiera sido mucho más pequeño. Directo, claro. Tuvieron la oportunidad de ir directo de Cádiz a Canaán, de Cádiz Barnea a Canaán. Tuvieron esa oportunidad. Bueno, hermanos, la gran enseñanza de todos estos pasajes es que debemos obedecer al Señor. Claro, Aprender obediencia. de la historia, del ejemplo, la historia de este pueblo de Israel. Porque como dice Corintios ya 10, el apóstol Pablo dijo que esto lo dejó como ejemplo para nosotros, para la iglesia. Así que todos los principios, todas las circunstancias vividas, todo lo que hemos visto, hermanos, nosotros tenemos que sacar la enseñanza para nuestras vidas y estar caminando en rectitud Claro. con el Y al Señor. igual que guió al pueblo de Israel durante todo ese recorrido, así también nos guía a nosotros. Así estamos caminando, la vida cristiana Ujú. es un peregrinaje. ¿Ya? Con mucha bendición, con muchos oasis que el Señor en su gracia, en su misericordia, nos hace vivir. Y de repente también con algunas aflicciones del mundo, ¿no es verdad? Pero gracias al Señor que lo tenemos a Él y que debemos aferrarnos siempre a Él. Ujú. Acuérdense que la desobediencia es pecado y el pecado hace división entre yo y ustedes, dice el Señor. Entonces, si quiero mantener, debo preocuparme de establecer una comunión íntima con el Señor, viviendo una vida en su voluntad. Eso es el centro de la vida cristiana. ¿Qué es una lucha? Claro que sí, porque es una lucha espiritual entre nuestra carne, entre nuestra naturaleza caída, siendo redimidos, siendo hijos de Dios, salvos, ¿ya? Y la preponderancia que esperamos de nuestra vida espiritual por sobre la vida de la carne. Por eso es que el Señor nos dice que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne y que vivamos por fe y no por vista, como Rubén y Gad, que vivamos por fe, no por vista. Ujú. Todas esas enseñanzas tenemos que aplicarlas a la vida cristiana. Que el Señor realmente aplique todas estas enseñanzas a nuestras vidas. Amén. Amén. Amén.